Bienvenidas, bienvenidos todos al simposio Metabody Interfaz en Chile. Bueno, es un honor tenerlos a todos aquí. Yo quiero agradecer al Centro Cultural de España y a Brisa y a Interface por acoger esta propuesta del Foro Metabody, del proyecto europeo Metabody, que presentamos aquí estos días, y del cual esto es un evento conjunto con Interface. Sobre este tema de la decolonización de cuerpos, nuevas formas de colonización y decolonización, que iremos viendo estos días. Bueno, hola, buenos días. Yo quería agradecerles también haber venido, a la gente, sobre todo a la gente que viene de fuera de Chile. Y bueno, ya Jaime como que presentó Interface. Ha sido parte del proyecto, un poco invitado, partner, desde el inicio, pero primera vez que en realidad el proyecto se difunde acá. Antes siempre tuvimos a Jaime como dentro de Interface como artista, y luego yo he hecho algunas cosas también en Europa dentro del proyecto Metabody como esta figura también de partner. Bueno, no quiero alargar mucho, entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar, como dicen, el burro primero. Entonces, el burro primero y el burro final, porque Jaime va a terminar todo hasta mañana, va a terminar con la presentación. No, estaba el grupo de... Ya vale. Bueno. Entonces, bueno, voy a empezar yo con mi presentación y vamos a seguir correlativamente y con una presentación muy corta de qué es lo que es cada uno para no alargar mucho la biografía, ¿no? Bueno, no sé si... yo empiezo presentando a Brisa, ya seguirá con el resto de la sesión. Entonces, Brisa va a presentar la ponencia Movimiento, tecnologías de control y descontrol desde la práctica artística. Brisa NP, artista, licenciada en Artes Visuales, posgrado de Cultura Visual en la Universidad de Barcelona, egresada, magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la UNED en Chile. Pues aquí puedes. Bueno, yo ¿sí? Bueno, si esto no corre la presentación, porque voy a ir leyendo un texto que escribí, más o menos que pasa por que toma mi trabajo, pero con algunas reflexiones que yo he ido haciendo a partir precisamente de mi trabajo, ¿no? Bueno, quería comenzar un poco hablando, el movimiento ha sido uno de los ejes de mi trabajo los últimos años, pero ¿de qué se trata esto cuando no soy una bailarina experta? Más allá de las experiencias de años atrás tuve como bailarina, estudiante de danza y la puesta en coreografía, mi investigación es el movimiento un medio e interfase de comunicación, sobre todo de interacción con el conocimiento, ya sea de relaciones posibles, de mi propia gestualidad o la de otros, y de la producción amplificada de esta gestualidad. En tanto, las tecnologías no posibilitan solo un medio para amplificar la percepción del propio cuerpo, sino que construyen su propia conformación. En este sentido, en la creación escénica y performativa, la tecnología no debiera entenderse como al servicio de la danza, de la performance o del cuerpo, sino que la recombinación entre cuerpo y tecnología constituyen su propia problemática. De esta forma intenté, citando algunos trabajos, poner en pie algunos de mis conceptos, categorías desprendidos del hacer, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el 2006, por eso pongo un poco esto de Leo Solás, que es un filósofo y artista argentino, que había como, en el 2006 yo hice este trabajo de ejercicio electrocoreográfico y no sabía en realidad cómo nombrarlo, ¿no? Entonces, había como, en esa época había menos producción teórica y reflexiva sobre las categorías que hay, ¿no es cierto? Que o es danza o es instalación entonces era un trabajo muy recombinado y muy transversal y transdisciplinario, entonces yo incorporé el término electrocoreografía como para hablar de una coreografía electrónica o algo que tuviera que ver también con los medios, pero que no fuera netamente digital.
¿ya? Porque en este trabajo ocupábamos medios digitales, pero también analógicos. Por eso, bueno, en ejercicio electrocoreográfico no había teatro, no había lugar para el público, todo el equipamiento y los procesos técnicos llevados a cabo estaban a la vista y la obra exhibida en vivo en una TV o por internet al mismo tiempo. El registro lo voy a poner allá en el video, no voy a mostrar mucho porque si no me alargaría mucho. Si bien proponía diferentes procesos conceptuales, me voy a situar el problema de la creación coreográfica como un lugar inestable, la interactividad como posibilidad de hacer del otro, ajeno a la creación de la obra, incluso a la creación artística, pudiendo tomar el control de la creación. Va a ser un poco complejo que yo explique un poco esto sin el registro, pero básicamente, bueno, incorporé también un término para pensar en la informática, como la relación, digamos, de la creación coreográfica, de la creación artística puede tener que ver con la creación, con el crecimiento de la informática, por ejemplo, de un código informático. ¿Qué pasa? Que en este trabajo nosotros, es lo que, bueno, yo puse danza logarítmica, ¿no es cierto? En este sentido, por ejemplo, el algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba realizar dicha actividad. Entonces, en este sentido, yo lo que hice es que en el trabajo tomamos como una especie de fórmula, entonces es todo el tiempo dar instrucciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo intento hacer acá, a partir de entender un código en processing, es decir, cómo en realidad las bailarinas podrían ser X e Y o son las declaraciones de las variantes, ¿no es cierto? De las variables dentro del. Después el setup, que vendría siendo cuando se declara el programa o se inicializa, es poder decir, bueno, existe A, B, C y D, y el draw, que es el dibujo, ¿no es cierto?, que hace el programa, sería lo que hace el espectador al elegir una de estas letras que contenía movimientos de las performances o de las bailarinas y sonido e imagen. Entonces, cómo en realidad esto generaba una aleatoriedad también para nosotros como intérpretes, pero no éramos intérpretes, éramos operadores de lo que el otro, que era el espectador, elegía, ¿cierto? Era una cosa que también tenía mucho que ver, bueno, este trabajo tenía que ver con muchos cruces políticos, que sé yo, también de jerarquizar un poco la creación en danza y darle un papel al espectador, que él creara la obra, qué sé yo. Entonces, bueno, pero la constitución, básicamente el trabajo está hecho a partir de instrucciones. Entonces, cómo en realidad la informática podría tener que ver también con este tipo de creaciones o de pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, después de esto, vamos a pasar al concepto de control-descontrol, ¿no es cierto? Crear una obra, bueno, que en realidad mi trabajo es bastante más investigativo y explorativo que pensar en una obra, sino en problemas, ¿no es cierto? En problemática. Entonces, generé este trabajo en Lisboa, en una residencia, que tenía que ver con la relación con un espacio físico, sitio específico, que era básicamente un techo de un edificio, y cómo este espacio me condicionaba el cuerpo, condicionaba mi movilidad. Entonces, a partir de ese control geométrico, control de la arquitectura, pensamos en una colaboración con Rodolfo Quinta, que es otro artista portugués, y yo aprendí el MaxMSpace, que es una plataforma de programación gráfica. Entonces, cómo ver cómo este desplazamiento de la arquitectura corporal, la arquitectura física de la arquitectura, digamos, del sitio específico y la arquitectura digital, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos de luz fueron traducidos en puntos de seguimiento de señales de luz. Entonces yo me movía y se activaba un video. Entonces yo iba como editando en tiempo real un video. Pero básicamente lo que quería destacar era el asunto del control del cuerpo, cómo en realidad la gestualidad se va modificando a partir de ciertos espacios físicos o ciertos dispositivos físicos en el cuerpo, o háptico o no háptico, o sea, de tacto o no de tacto.
Entonces, cómo en realidad empezó ahí como, digamos, el asunto del movimiento y cómo esto fue transformándose, ¿no? Bueno, después la cuestión de Eukinetic Tech es, bueno, quería destacar un poco una frase. Bueno, digo, luego de este proceso, los últimos trabajos es que pienso en que las movilidades corporales y gestos en contacto con dispositivos tecnológicos no podrán ser nunca una cuestión estable. Es decir, que cualquier variable, ya sea del mismo dispositivo físico o del lugar que éste se ubique en el cuerpo, arrojará gestos y movilidades diferentes. Me salté aquí. Bueno. Entonces, Eukinetic Tech trabaja sobre la eukinética de Laban, que, bueno, Laban es un alemán de 1928 que estudió los movimientos y los citó, digamos, a partir de cuestiones súper desde la danza, ¿no? Tiempo, espacio y energía, y la coréutica, que tendría a ser la evolución del espacio, ¿no es cierto? Después otro bailarín coreógrafo agarró eso, que se llama Leder, y lo simplificó un poco. Entonces yo tomé el área del tiempo, el espacio y la energía para estudiar el movimiento a partir de tecnología, porque yo había tenido esa materia en la escuela, entonces me interesaba esta cuestión como más científica, ¿no es cierto?, que de la danza, que tenía que me podía aproximar desde ese lugar, más físico, ¿no es cierto?, ya netamente físico, y estudiamos entonces el tiempo, el espacio y la energía a partir de ese sensor. ¿Qué pasó? Que es la misma cosa que habla un poco del control-descontrol, de decir, en realidad hay ciertos dispositivos que necesitas tú moverte de alguna manera específica para poder tener hasta una lectura de un sensor, ¿no es cierto? No todo lo puede llevar y ya me muevo así súper libremente, porque a veces si tú quieres leer, no sé, el tiempo, leer ciertas cosas específicas, el tiempo en esta línea no funciona. Entonces, ¿qué pasó? Que esta cosa de cargar los sensores del cuerpo modificaba mi movilidad, ¿no es cierto? Y bueno, y siempre entonces fue tratando un poco, después, bueno, generé este trabajo con Argentina, que bueno, que trataba un poco de esta misma operación, ¿no es cierto?, pero ahora como con una bailarina realmente experta, ¿no es cierto?, la Valeria Cuesta, que era una bailarina de toda la vida, del Yuna, profesora, y entonces ella, bueno, yo le cambiaba un poco el aparato, que hicimos este de electrotextil, que era un guardable electrónico muy simple, pero lo que me interesa destacar no es tanto el aparato ni la cosa técnica, sino que en realidad al cambiar, ¿no es cierto?, el dispositivo de lugar generaba movilidad incómoda, generaba otro tipo de movimientos de gestualidad. Ella misma, a pesar de que era tan experta bailarina, la obligaba a generar otro tipo de movilidades. Entonces, por otra parte, lo que hablaba un poco de esta cosa también desde el control, ¿no es cierto? Tomo un concepto de la generatividad, porque en ese tiempo estaba estudiando en la universidad en Buenos Aires la cuestión del sistema generativo, ¿no es cierto?, gráficamente. ¿Ya? Entonces, de cómo en realidad uno genera una estructura de código, y esta estructura, dentro de esa estructura hay variables que son insospechadas, que podría ser una variable random, aleatoria, pero que en base a esta estructura va generando relaciones, ¿no es cierto? Uno los devora, es como emular el cuerpo humano, ¿no es cierto? Las células, el sistema nervioso, neurológico, ¿no es cierto? Entonces, me interesaba cómo en realidad este proceso también podía ser llevado a entender los procesos de creación, Entonces, bueno, una estrategia generativa puede venir como estrategia anterior a la danza desde la performance, donde se establece un sistema de instrucciones a partir del cuerpo, el tiempo y el espacio, pero en el aquí y ahora. Está condicionada por el factor ambiental y otros cuerpos.
público, que pueden generar sus propias interacciones. A partir de esto, entonces, en el trabajo con el bailarín Otro Cuerpo, establecemos un sistema de instrucciones compuesto por dispositivos físicos y virtuales. Luego él generará su propia interpretación de tales instrucciones, tal como un sistema informático de, por ejemplo, autómatas celulares que producen sus relaciones en base a una estructura parametrizada informáticamente. Tanto cuerpo como autómata celular, tanto así como las células o las neuronas de nuestro cerebro, pueden regenerar constantemente sus relaciones dentro de una estructura dada. Sería de hacer una estructura para cada trabajo y dentro de ella dejar de tener el control sobre todo lo que hacemos y dejar que cada medio busque y cree sus propias relaciones dentro de este sistema. También quería destacar la frase: los aspectos metodológicos tradicionales tanto de la formación disciplinar de la creación coreográfica así como de la ejecución se construyen sobre ciertos parámetros organizados y otras variables aleatorias. Y aún teniendo en cuenta que la tecnología puede ser un medio de aplicación exacta, la mixtura del cuerpo vivo en movimiento y los dispositivos de interacción se instalan en una relación dialéctica de control-descontrol. Y esto no es el sentido de no conocer el sistema aplicado, sino más bien que la interfaz se establece sobre ciertos parámetros que pueden ser modulados cada vez de manera diferente, dependiendo de los estados físicos, emocionales, ambientales y anímicos del cuerpo. Esto se acerca a la idea básica de la ciencia, el experimento, el acercamiento empírico a la búsqueda de conocimiento. Bueno, ya como de los últimos trabajos, entonces, que era este protobody, que trabajé como hackeando un auto de juguete para crear un dispositivo robótico, ¿no es cierto? A partir de también apoyándome en las comunidades de hardware libre y hazlo tú mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente el robot no es el problema, sino que lo que me interesaba un poco es la cuestión de la interacción, de la materialidad tecnológica, de meterse en el trabajo, de la materia tecnológica, no solamente hablar de la materia, sino meterse en esta manufactura que ya venía realizando de años, pero en la parte como más robótica no me había metido. Entonces, bueno, por un lado esa cosa, por otro lado construir otro tipo de que sigue siendo una forma, digamos, automotriz que mantiene, pero que todo era totalmente hecho a mano, o sea, la cosa de la artesanía. Entonces, bueno, pero básicamente la problemática del movimiento sigue siendo, y la cosa de la interacción, de en realidad qué me pasa a mí, qué me produce, qué gestos, qué puedo hacer intentando comunicarme con este aparato, ¿no es cierto? Finalmente él tiene el control todavía. Digamos que no... ¿Qué pasa esto? Que en realidad el aparato toma el control de ti, porque tú no puedes dominarlo, básicamente. Entonces tiene que llegar un momento que podamos establecer realmente un contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, que igual, de otra manera, el futuro va a ser las máquinas, van a controlar todo. O sea, estas discusiones como localistas no sé si tienen mucho sentido, porque si hablamos en unos años más futuros, yo creo que eso va a ser posible. En realidad los científicos ya están llegando a un nivel tan alto que estamos produciendo nuestra propia autodestrucción como humanos, ¿no? Pero entonces, para terminar solamente, quería destacar este asunto de la materialidad. Bueno, apoyado en las comunidades de hacker, software y hardware libre, hazlo tú mismo, los artistas han ido explorando diversas materialidades, ya sean físicas y digitales, para crear sus herramientas, objetos, piezas de arte, instrumentos musicales, dispositivos, software, etc. Las aportaciones que han hecho músicos, artistas, ingenieros y otros que a través de Internet permiten establecer redes de conocimiento abierto, hoy por hoy expandido por todo el mundo, han sido tremendamente importantes y muy poco reconocidas.
Cabe mencionar que la reflexión que da el hacer y que con la materia tecnológica creará espacios de modificación del pensamiento. Aquello que parecía inmutable está en plena transformación y entonces la tecnología no es únicamente un medio al servicio de, sino en plena comunión con nuestra historia, nuestro cuerpo y nuestro raciocinamiento. Los pigmentos y los pinceles de un pintor han sido reemplazados por números digitalizados, símbolos, algoritmos, píxeles, cables, circuitos integrados, LED, microcontroladores, etc. También quería, porque acá había puesto este proyecto, pero claro, dice Missing Video. Es una maqueta que hice en colaboración para el proyecto Metabody, en colaboración un poco con la cuestión de arquitectura y con la base de las estructuras de Jaime, y creo una maqueta, una arquitectura robótica, y que eso es más o menos un poco lo que yo estoy trabajando como artista ahora al final, como el Protobody, como es un proyecto más a largo plazo, como esa fue la primera etapa, ¿no es cierto? Y bueno, solo para terminar, quedan 2 minutos. Bueno, habría que pensar entonces esta dicotomía entre materia y materialidad, idea, ser, artista, artesano, como categorías tradicionales que siguen perpetuando estamentos binarios y la comprensión de un mundo de los opuestos inmutables, colono, colonizado, femenino, masculino, pobre, rico, materia, materialidad. En tanto, todas estas categorías que dentro de este contexto nos parecen obsoletas pueden ser comprendidas como categorías de clase. El burgués pensador piensa la idea, el obrero la hace. Que se diga que importamos de Europa o Estados Unidos o alguna otra región desarrollada nuestras ideas creativas, hablo de nivel sudamericano o latinoamericano, nuestros métodos cuando nuestro desarrollo ha sido forjado desde aquí, es desconocer nuestras propias fortalezas. Quiero decir que finalmente este tipo de trabajos siempre se entienden como que son trabajos que son como europeos, como Estados Unidos, pero porque son como vistos así, si es que uno no pone como, digamos, un símbolo más autóctono, ¿no es cierto? Quizás mapuche o algo así. A mí personalmente no me parece. Hacerse cargo de la materialidad tecnológica es una práctica política activa y artística, de no dominación de unos sobre otros, sino del conocimiento mismo y de nuestras propias capacidades. La materialidad y la figura del artesano en América Latina se diferencia ampliamente con otras zonas del mundo, como Europa, por ejemplo. En este sentido, la larga historia de nuestra región en emergente contacto con la materia nos pone en el eje como creadores autónomos, contaminados de materialidades contemporáneas y tradicionales, mixturadas y remezcladas. Nuestra fortaleza no son los tecnicismos, nuestra fortaleza es el potencial creativo y la manufacturación propia, así sea al otro lado del mundo mal visto, entre comillas, o mal hecho. Son hoy nuestras maneras de hacer modelos de colaboración que se aplican en el viejo continente, un continente en crisis. Llegó el momento de que nosotros creemos nuestros propios modelos, dar cabida a pensamiento que nace de nuestra propia región, a nuestros artistas y teóricos. Finalmente todo será inapelable, porque nuestro futuro ya no es nuestro, sino de las máquinas. Gracias.